Vamos entonces a empezar con nuestros invitados. Desde Colombia, el doctor Rodrigo Primi, con su intervención Derechos Humanos en un Mundo en Emergencia. Rodrigo es abogado con maestría en Sociología del Desarrollo de la Universidad de París I y doctorado en Economía de la Universidad de Amiens. Es profesor y catedrático de la Universidad Nacional de Colombia, fue magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, es miembro de la Comisión Internacional de Juristas y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Gracias, Rodrigo, por haber aceptado la invitación a participar de este webinar y tienes la palabra para que conectes tu micrófono y tu cámara. Quiero pedirle a las personas que están conectadas que mantengan en mute sus micrófonos y mantengan también cerradas sus cámaras. Muchas gracias a todos. Pueden ir anotando sus preguntas en el chat, que al final vamos a tener una ronda de preguntas. Aprovecho también para dar las gracias a Juliet Rodríguez del equipo técnico del Banco Mundial, que es nuestro soporte técnico en esta serie de webinars y desarrolla un trabajo muy importante para que esto funcione bien técnicamente. También a Juan Carlos Jiménez, que es del equipo técnico de soporte de la iniciativa Salud Derecho. Hay mucha gente que trabaja detrás en la realización de estos webinars y que no es visible, y me parece muy importante hacer este reconocimiento. Aprovecho también en este momento de reconocimientos a dar las gracias a Jonathan García de Justicia, quien realmente nos motivó a crear la alianza y a generar este webinar. Y a Claudia Vaca, que desde el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional está apoyando este proceso. Gracias a todos. Entonces, Rodrigo, tienes la palabra. Buenos días. Comienzo por agradecer a las y los organizadores de esta conversación virtual sobre este tema tan trascendental sobre el derecho a la salud y los derechos en estados de excepción y estados de emergencia. Yo quisiera en estos, entiendo, 15 minutos que tengo, al igual que Mauricio, tocar 3 puntos basándome en muchas cosas que ya dijo Mauricio en su excelente presentación. Primero, quisiera señalar cuál es el dilema en que estamos, que es lo que yo he llamado mundo en múltiple emergencia. Segundo, y será el centro de mi presentación, basado en la declaración que hizo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en las consideraciones de la Comisión Interamericana y otros organismos de derechos humanos, señalar como algunos principios para enfrentar este dilema y finalmente terminar con unas breves conclusiones. Entonces, ¿cuál es el dilema en que estamos? Yo creo que el mundo está viviendo una emergencia múltiple. De un lado, estamos en una emergencia sanitaria real y seria. Debería ser innecesario reiterar esto, pero frente a tantas informaciones falsas que quieren minimizar los riesgos de COVID-19, creo que es bueno reiterar que aunque COVID-19 no tenga la letalidad de otras epidemias, tiene una capacidad de contagio tan grande que es una amenaza global muy seria. Esta emergencia sanitaria ha generado una emergencia jurídica, que es que ya sea asumiendo de manera expresa poderes de excepción, ya sea usando normas ordinarias, pero tomando materialmente medidas que son propias de estados de excepción, como muy bien expuso Mauricio, en realidad los poderes ejecutivos de la mayoría de los países están tomando medidas de emergencia. Yo creo que en Colombia se puede invocar la Ley 9 de 1979, pero esa es una medida sanitaria para personas, para algunas personas que podrían ser sometidas a cuarentena, pero usar esa norma para decretar la cuarentena general de un país es convertir una norma ordinaria
en una medida materialmente excepción. Lo tercero es que esa emergencia jurídica combinada con la emergencia sanitaria ha generado una emergencia socioeconómica. Las medidas de cuarentena y las propias afectaciones que genera COVID-19 pues han tenido unos impactos sociales y económicos, sobre todo sobre las poblaciones vulnerables, muy intensos. Y finalmente, esto está cambiando el mundo, o sea, estamos en un mundo en emergencia, es decir, un mundo que emerge y que probablemente será distinto. El mundo post-COVID-19 no será igual al mundo pre-COVID-19, pero no sabemos si será un mundo mejor o peor. Podrá ser un mundo más solidario, un mundo donde los derechos se respeten más, menos desigual, o podrá ser un mundo más autoritario, más cerrada a las personas y las sociedades y los países sobre sí mismos, y entonces ahí hay dilemas reales. Y eso se concreta, una de las patas de qué mundo emergerá de esta pandemia y las reacciones a él, es cómo, no es la única, pero es una de las patas importantes, es cómo se ejerzan los poderes de emergencia. Los poderes de emergencia permiten a veces a las sociedades enfrentar grandes desafíos sin sacrificar. Un ejemplo que yo cito mucho es el New Deal de Roosevelt, toma poderes de emergencia, enfrenta la crisis del 29 y sale un Estados Unidos más democrático, pero también, como lo muestra la experiencia de América Latina, los poderes de emergencia pueden ser el camino al autoritarismo y a la dictadura. Un ejemplo, lo que está pasando hoy en El Salvador, donde por distintas razones el presidente está asumiendo unos poderes de emergencia, invoca también COVID-19 para tomar medidas dictatoriales. Entonces ahí está el dilema. Entonces ese dilema implica en la necesidad de que, reconociendo que debe haber medidas muy fuertes de emergencia para enfrentar los riesgos sanitarios de COVID-19, esas medidas de emergencia son un riesgo a su vez a principios democráticos fundamentales y que uno debe ejercer, usando la afortunada expresión del colega Gargarella, un derecho de sospecha frente al ejercicio de esos poderes de emergencia. Yo creo que hay que evitar dos errores. Algunos sospechan tanto de los poderes de emergencia que quieren minimizar el riesgo de COVID-19 y volver eso como una especie de miedo creado para justificar autoritarismos. Esa fue la posición, a mi juicio, muy desafortunada del filósofo italiano Giorgio Agamben cuando habló de COVID-19 como una epidemia inventada. Y la otra es que como COVID-19 plantea tales riesgos, entonces creo que alguien tiene un micrófono prendido, bueno, que como COVID-19 plantea tales riesgos, entonces que uno debe aceptarle al Ejecutivo que tome cualquier decisión porque se trata de enfrentar una enorme amenaza. Y yo creo que hay que evitar esos dos. Hay un ruido de fondo que... Hay un ruido... entonces, que uno debe evitar esas dos desafíos, esas dos posiciones equivocadas y asumir que estamos frente a un riesgo sanitario real que requiere medidas excepcionales, pero que las medidas excepcionales implican riesgos y que por consiguiente toca desarrollar doctrinas y prácticas para enfrentar estos riesgos del abuso de los poderes de emergencia. ¿Cuáles pueden ser, y eso entro aquí al segundo punto, cuáles pueden ser los elementos para trabajar adecuadamente la mirada a los poderes de emergencia para que no se abuse de ellos? Y yo creo que eso se puede articular a reagrupar, y ahí me baso en la declaración del comité y en lo que ha dicho la la Comisión Interamericana, podría ser agrupado en 4 paquetes de reflexiones. Algunas son reflexiones más formales, digamos, del tema de las formas. En el derecho las formas son importantes y por consiguiente
que se utilicen apropiadamente las formas para manejar esta crisis, las formas jurídicas apropiadas, no es menor, porque de la forma que se use derivan consecuencias en términos de controles y de dispositivos jurídicos para enfrentar eventuales abusos. Por eso a mí me parece, digamos, complicado que se usen formas jurídicas muy viejas, de leyes sanitarias muy viejas, para asumir medidas que son propias de estados de excepción, pero sin los controles propios de los estados de excepción. Eso me parece muy complicado. Por eso, digamos, en el debate colombiano, eso es muy colombiano, que si la ley 9 del 79 permite hacer cuarentenas generales, mi posición es que no lo permite. Esa es una ley que permitía poner en cuarentena a algunas personas con certificado médico de que podrían tener riesgos de contagio o riesgos de contagiar tan altos que es necesario ponerlas en cuarentena, pero no poner en cuarentena un país, que es suspender un derecho. Y entonces eso implica pensar en regulaciones. Yo creo que nadie estaba esperando, los expertos sí, pero nadie estaba esperando una pandemia como esta. Luego, en casi ningún país hay realmente las formas jurídicas adecuadas, las regulaciones adecuadas para enfrentar la pandemia, y yo creo que un paso inmediato que se debe hacer es tratar de que los congresos, junto con los poderes judiciales, a través de decisiones, establezcan un marco jurídico apropiado para enfrentar las pandemias, porque esto va a durar al menos un año largo, y entonces necesitamos tener un marco jurídico más adecuado. Ese es como el primer tema, el tema de la forma. No es un tema, repito, menor. Para los no abogados puede sonarlo, pero no es menor. En Colombia implica que si eso es un decreto ordinario, de una ley ordinaria, eso no tiene control judicial automático, y tampoco hay un control político del Congreso sobre esas medidas automáticas. Mientras que si es una medida de excepción, tiene controles automáticos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y tiene además control político automático. Entonces no es un tema menor. Luego del tema formal hay un tema material, en esa distinción que nos gusta tanto a los abogados de lo formal y lo material. Y es preocuparse mucho de que las medidas cumplan dos principios básicos del ejercicio de los poderes de excepción, que es uno, el tema de la proporcionalidad, y dos, el tema de la no discriminación. El tema de la proporcionalidad implica el tema de que las restricciones realmente cumplan el requisito de ser adecuadas, necesarias y proporcionadas al fin de combatir la pandemia. Esto puede parecer muy abstracto, pero sobre eso no lo es tanto, porque sobre eso ya hay unas herramientas del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos que se podría usar. Es decir, que por ejemplo no se use las medidas de emergencia para asumir otras políticas y evitar hacerle cortocircuito al debate democrático en el Congreso para meter vía medidas de emergencia otras políticas que no corresponden al combate a la pandemia. O que se restrinjan los derechos más allá de lo necesario. Ese ha sido un debate muy fuerte, por ejemplo, en la restricción a los vuelos internacionales, que implicaría una afectación del derecho de las personas a entrar a su propio país, siendo que hay una medida menos restrictiva, que es que aquella persona que quiera volver a su país tenga que someterse a una cuarentena en su propio país y pueda entrar, y no obstaculizarle su entrada. Entonces, esos temas de la proporcionalidad son fundamentales. Y luego el tema también central en el derecho de los derechos humanos y en el derecho constitucional y en los estados de excepción, que es el de la no discriminación y de la igualdad sustantiva. ¿Por qué? Porque si bien la pandemia implica, el coronavirus puede contagiar a cualquier persona, la pandemia afecta desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, ya sea porque no pueden prevenir el contagio, ya sea porque tienen comorbilidades previas más fuertes que hacen que, si son contagiadas, tengan cuadros clínicos más severos, ya sea porque las medidas tomadas para enfrentar la pandemia las afectan más gravemente, por ejemplo, trabajadores informales que en tiempos de cuarentena tienen gran dificultad para obtener sus recursos. Entonces, esto implica tomar muy en serio
que debe haber no solo no discriminación en la en las medidas tomadas en estados de emergencia, en esta emergencia jurídica, sino que debe haber criterios de justicia distributiva y de igualdad para distribuir los costos de la pandemia adecuadamente. Esto tiene que ver como con un tema fundamental. ¿Cómo logra uno lograr una medida de cuarentena sin afectar gravemente la pobreza y los recursos de poblaciones más vulnerables? Pues la única forma de lograrlo es con medidas redistributivas. Impuestos al patrimonio o a las altas rentas, a los altos patrimonios que permitan rentas básicas para estas poblaciones. Parece no haber otra solución. Quienes quedan atrapados en un dilema total de que eso salud o economía es porque piensan la economía sin redistribución. Entonces solo piensan que la única forma de que no haya aumento de la pobreza es reactivar la economía a riesgo de que se incremente el contagio o reducir el contagio a riesgo de incrementar la pobreza. Pues no, una posibilidad es redistribuir y eso implica tomar en serio el principio de igualdad y no discriminación. La tercera pata es lo que decía muy bien Mauricio Albarracín, que hay ciertos derechos que adquieren particular relevancia y no podrían ser restringidos y que adquieren, al contrario, una importancia mayor. Él ya señaló algunos, los comparto, no los repito, yo quisiera señalar otros tres. El primero es el derecho que acaba de desarrollar el comité en la observación general número 25, que no fue preparada en relación con la pandemia, era un debate que venía de hace 2, 3 años o más, que es la observación sobre ciencia y derechos económicos, sociales y culturales y sobre el alcance del derecho que está en el artículo 27 de la Declaración Universal a gozar de los beneficios del desarrollo científico y sus aplicaciones. Lo que dijo el comité es que uno de los elementos de ese derecho es la necesidad de que las políticas públicas, hasta donde sea posible, estén fundadas en evidencia científica disponible. Y que por consiguiente, si un gobernante, no es que los científicos ahora van a gobernar, aunque yo preferiría, obviamente, que Claudia Vaca estuviera gobernando y no otro que está en el poder, pero bueno, no se puede eso. Entonces, si, los gobernantes elegidos deben tomar sus responsabilidades, pero no pueden ignorar la evidencia científica, tienen que dialogar con ella, decir, no, la rechazo, pero que la haga sin negar esa evidencia científica, porque ese es un derecho de la población a gozar de los beneficios del desarrollo científico. El segundo que ya señaló Mauricio, pero que yo resalto de otra manera, es la importancia del tema de la transparencia y de la libertad de expresión. Él habló del derecho a la participación y yo comparto. Pero si hay un momento en donde, no sé, la transparencia es fundamental para que nosotros sepamos en qué situación está la pandemia y en cuáles son los fundamentos de las decisiones que se toman, es hoy. Eso es central porque eso es lo que permite no solo un debate público más adecuado, y ahí la protección de los periodistas y la libertad de expresión es fundamental, sino controlar eventuales abusos. Y ligado a eso, que también Mauricio lo señaló y que sería el último punto que yo resaltaría, es el acceso a la justicia. La única forma de evitar que haya, digamos, que se generalicen esos abusos de los estados de excepción es que el derecho de acceso a la justicia no sea visto como un lujo para periodos de normalidad, sino como un elemento vital en estos momentos de emergencia. Y eso me lleva al último punto, el tema del acceso a la justicia, que es la importancia de los controles democráticos. Si hay un momento en donde los parlamentos adquieren importancia y la justicia adquiere importancia como contrapoderes para evitar abusos de los estados de excepción, es hoy. Y entonces por eso la defensa de una justicia vigorosa y un poder legislativo vigoroso que ejerza el control adecuado frente a la pandemia. Entonces estos son como, digamos, los elementos centrales que yo quería señalar, y con eso entro al último punto de conclusiones, que es extremadamente breve, 1 minuto, que es ligar la introducción con la parte de estos requisitos. Es decir, el mundo que emergerá dependerá mucho, el mundo que emergerá de esta pandemia dependerá mucho de lo que hagamos durante la pandemia. Y por eso es tan importante que
ni neguemos la gravedad del COVID-19 por defender el Estado de Derecho, ni sacrifiquemos el Estado de Derecho por la necesidad de tomar medidas vigorosas frente a la pandemia, sino que necesitamos, y yo creo que esos 4 elementos nos dan una vía, necesitamos ejercer el derecho de sospecha frente a los poderes de excepción para que salgamos de esta pandemia con democracias fortalecidas y no con estados de derecho en cuarentena. Muchas gracias.